Lo primero, entonces, no solamente vamos a pensar desde la perspectiva educativa, no solamente desde la perspectiva educativa, sino pensarlo desde las estructuras sociales, de las relaciones de poder y de los procesos de subjetivación, ¿no? Así que desde ese lugar vamos a ir pensando este hermoso texto, que fíjense que los conversatorios los empezamos con este texto. Este fue el primer texto que trabajamos en los conversatorios allá por principios de este año, y por pedido de algunos y por deseo propio lo volvemos a plantear. Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea el maestro ignorante? Lo primero es que plantea la cuestión del sistema explicador, ¿no? El sistema explicador es el sistema institucionalizado, el sistema que tenemos todos nosotros, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo pensar el sistema explicador? Bueno, tenemos una sociedad, tenemos un Estado, tenemos una nación, tenemos un Estado que con sus ministerios de educación van a bajar las líneas de cómo pensar la educación, ¿no? Entonces, Estado, instituciones ministeriales, los delegados y representativos del ministerio, las instituciones escolares con su dirección y con su cuerpo docente. Todo este pasaje que muchos docentes, y si no, comente alguno que tenga experiencia educativa, participe. El sistema educativo es bastante rígido y burocrático, ¿no? Viene desde arriba planteando y bajando líneas hacia, en forma jerárquica, hacia la base que es el alumno, ¿no? Bien. Sí, Entonces, sí. yo como, A no sé ver, quién, María Josefina. María, ¿querías hablar? Bueno, Juan, entonces. Juan. sí, yo como, bueno, docente, el sistema educativo, perdón, es sumamente vertical, rígido, estricto, disciplinante. Pero observo que el sistema, el orden explicador está en todas las relaciones sociales, donde se manejan vínculos sociales, ya sea colectivos o, bueno, personales, ¿cierto? Desde la familia, desde la célula familiar, como plantea el autor también. Se da ese orden explicador en todas las relaciones sociales, o sea, que hay un sistema dominante que por ahí se ve y en la mayoría de las veces es, digamos, pasa inadvertido. Bien, bien. Bueno, tenemos la estructura, como bien dice Juan, vertical, disciplinaria, jerárquica. Entonces, ¿qué le pasó a Rancière? Rancière es un investigador, un filósofo muy importante, ¿no? Que tiene muchos textos. Y bueno, en el maestro ignorante se apoyó en Jacotot, la experiencia que tuvo Jacotot, que es un profesor francés, profesor de francés, que en Holanda trató, ¿qué cosa? De transmitir, o sea, lo contrataron para enseñar francés. Pero ¿qué le pasó? Se dio cuenta que él no sabía holandés y los alumnos no sabían, los alumnos no sabían francés y él no sabía holandés. Entonces había una dificultad, no había una base semiótica, una base lingüística para poder comprenderse, ¿no? Entonces tuvo la idea o surgió la posibilidad de armar un dispositivo donde le da un texto y los alumnos intentan ir entre ellos trabajando y armando las primeras palabras a través del significado, porque el texto que le daba tenía los significados en francés, era bilingüe el texto, bilingüe. Entonces comenzaron ahí a trabajar entre ellos. Lo importante y lo revolucionario de esto es que, no, de que fue muy bueno el resultado.
Pero no solamente eso, sino que se dio cuenta que él no era necesario, Jacotot no era necesario que estuviera ahí. O sea, que los alumnos pudieron aprender sin el maestro explicador. Sin las explicaciones del maestro, los alumnos pudieron trabajar juntos y producir un saber propio, ¿no? Entonces, esto es lo que le pareció revolucionario. Entonces, el maestro, la enseñanza educativa, a través del sistema explicador, es el que tenemos. Acá, en esta atmósfera explicativa estamos todos, ¿no? Roberto, ¿puedo hablar? Sí, sí, Andrés. Sí, buenas noches. Roberto, pues uniendo un poco lo que tú vienes hablando acerca del maestro explicador y el método que utilizó Jacob, yo creo que si nosotros nos devolvemos, porque ahorita estábamos hablando precisamente de la célula y de cómo la célula principal de todas las sociedades, que son las familias, pues regulan de pronto no solamente el aprendizaje, sino también múltiples cosas. Entonces, lo que él pudo ver en su momento fue que a través de un texto, como bien lo mencionas, ellos empezaron a construir su propio conocimiento, ¿sí? Entonces, lo evidentemente interesante ahí es que las personas que estaban allí aprendiendo el francés estaban dispuestas para el aprendizaje de esa lengua, ¿sí? Como lo mencionaba Juan anteriormente, yo también soy maestro, pero yo enseño lenguaje, enseño inglés. Y lo chistoso es que uno se encuentra con múltiples preguntas en el aula. Por ejemplo, ¿por qué no quieren aprender? Bueno, entonces ahí uno empieza a tratar de dilucidar todos esos incógnitas que se dan en cuanto al aprendizaje y también en cuanto a la posición. Pero yo creo que la principal es que en la casa, y pues ahorita ya no es la casa, sino es el televisor, los medios de comunicación y demás, ha tratado de moldear un tipo de pensamiento donde todo tiene que darse de manera, como lo decía anteriormente una persona, a través de paso a paso, a paso a paso, para poder construir un conocimiento según quien lo determine. ¿Sí? A ver Andrés, ahí un Sí, poquito para que dialoguemos. ok. Paso a paso, dijiste. Bueno, eso forma parte de la ficción del sistema educativo. Es decir, este mito pedagógico que establece primero sujetos que no saben y sujetos que saben, ¿no? El sujeto que no sabe es el alumno y los sujetos que saben son los profesores y todo el sistema pedagógico institucionalizado, ¿no? Entonces, el método ficcional es que el alumno, el niño, sobre todo para ir bien ahí en el pasaje del niño en su casa, y vamos a volver a esa experiencia porque esto es fundamental. ¿Qué pasa con el niño y su aprendizaje sin la escuela? Y después cuando pasa a la escuela. En la escuela lo que se encuentra es primero que lo ponen en un lugar. ¿Cuál es el lugar? Del que no sabe. Es decir, lo clavan en el punto de la ignorancia. El que no sabe debe aprender y debe aprender a partir del discurso del docente. Y el docente va a ser aquel que le transmita lo que está escrito en el libro, ¿no? O sea, Roberto, yo entiendo lo siguiente así, o no sé si estoy acertado. El maestro construye determinados razonamientos para explicar los razonamientos del libro. Exacto. O sea, que hay una, como dice el autor, me parece que lo dice el autor, yo lo tengo anotado acá, aparte, en un borrador, reduplicación de razones. O sea, que se construye de alguna forma un sistema representativo, o sea, no directo, sino que representa lo que el maestro explica, o sea, que representa lo que está en el libro explicado por el maestro. O sea, que el alumno comprende los razonamientos que le enseñan para comprender las razones. Bien, ¿Se entiende? pero a ver ahí Juan, pero Tiene que que comprender no, los razonamientos que le enseñan para, a partir de comprender las razones, o sea, el método que el maestro le da. ¿Se a ver entiende? Es Juan, así. un segundo Juan, Sí. ahí, pero ese razonamiento
no es el razonamiento, lo que se tapa es el razonamiento del niño. ¿Se entiende? Está el razonamiento que es el del libro y está el razonamiento del profesor. Y el profesor, como tú bien dices, como elemento representativo, va a representar como mediador, va a representar lo que se dice en el libro. Y lo que tiene que hacer, ya le paso la palabra, lo que tiene que hacer el alumno entonces no es pensar por sí mismo, sino pensar lo que dice el maestro de lo que dice el libro. ¿Se entiende? Acá, como dice Vanessa, el niño no tiene permitido pensar. Exacto. Bien. No sé quién está primero, si Sandra o Jorge. A ver, vamos por Sandra. Sandra, el Sí, micrófono, Sandra. recién lo desactivé. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué Yo tal? quiero comentar que yo soy docente de sociología y y digamos que la primera parte, no tuve tiempo de leer todo, leí las primeras hojas. La primera parte y lo que yo entendí del autor es que lo que hace él es una descripción de la didáctica instrumental, ¿no? Esa didáctica, esa forma de enseñar que es memorística, que es repetitiva y que el alumno es totalmente pasivo, solamente recibe lo que se le enseña en forma vertical y sin la capacidad ¿cómo es? De crítica, ¿no? Con cero capacidad crítica. Entonces, lo que me recordó a mí es la canción de esa de un ladrillo en la pared, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí. otro ladrillo en la pared, creo. Eso es lo que plantea Lenin en un principio. No pude leer el resto, pero yo veo que lo que tiende a él es a la construcción de los estudiantes, la construcción del conocimiento, con el docente más bien como guía, digamos, ¿no? Como una especie de guía, pero que sería lo contrario a lo que apuntaría el autor, que cada uno, y en forma colectiva también, tenga la capacidad de producir por sí mismo. Exacto. Y por tanto, en el momento que producen por sí mismos, producen desde su propio interés, desde el interés colectivo, individual, pero desde su propio interés y no desde las estructuras educativas, que justamente lo que tienen es a reproducir. Y justamente lo que buscan es reproducir el orden dominante para conseguir un pensamiento afín al sistema capitalista, ¿no? Bien. Ahí, Sandra, un segundo ahora, Sí, así vamos dialogando. Esto que tú dices es totalmente así. Ahora, porque lo que se necesita el sistema es sujetos ignorantes, o sea, incapaces. El alumno está en el lugar del no saber. El alumno tiene que aprender lo que se le va a enseñar, no aprender desde sí mismo, ¿no? Bueno, y acá tenemos que ir al proceso previo, antes de la escuela, ¿no? Es decir, cómo cada uno de nosotros, cómo fue aprendiendo el mundo, ¿no? Y cómo se fue aprendiendo a sí mismo. Esta es la gran pregunta que también se apoya el autor, y esto es muy importante porque abre al lugar de la virtualidad del aprendizaje, ¿no? Entonces, el niño, cuando previo al lenguaje, ¿no? El niño previo al lenguaje, ¿qué es lo que hace? Y está en el orden familiar fundamentalmente, hay otros que lo rodean, que le hablan, ¿no? Entonces el niño va tomando, y acá tenemos un elemento importante, no va aprendiendo como el sistema educativo lo hace aprender la letra, la sílaba y recién la palabra, la oración y la frase, ¿no? Sino que aprende con palabras completas. El niño comienza a aprender el mundo a través de lo que va recibiendo a nivel perceptivo, lo que ve, a nivel auditivo, lo que escucha de los padres, de los otros, ¿no? Y ahí va generando, a través del ensayo y del error, va tratando de comprender y articular el mundo y comenzar a aprender el propio lenguaje humano. ¿Se entiende? ¿Se entiende la potencia de ese niño que de pronto tiene una percepción, ¿no? Del mundo, una comprensión y un trabajo sobre sí mismo, ¿no?
generando a través de su propia inteligencia. El niño va aprendiendo junto con otros, los padres, va aprendiendo la propia inteligencia, ¿no? Con una construcción fundamental. Entonces, este proceso, y esto es lo importante, este proceso de pensar por sí mismo, de la potencia de pensar, la potencia de ejercer la propia inteligencia, es la que está taponada cuando entra el sistema educativo. ¿No? Bien. Jorge. Yo quiero... A ver, está Jorge, Luz, ya después. Jorge. Jorge. Jorge Viterbo. Tiene micrófono, Jorge. El micrófono, Jorge, active el micrófono. Ah, sí. Jorge. Perdón, Sí. no podía ver el micrófono, perdone. Buenas noches. Sí, por ahí coincido plenamente con el diagnóstico de Sandra en cuanto al tema de educación. El sistema educativo está cooptado por el sistema neoliberal capitalista, colonial y patriarcal. Está pensado para producir mano de obra calificada. Yo soy docente jubilado, toda mi vida trabajé en la escuela agrotécnica y recuerdo perfectamente en la época de Menem, yo era delegado gremial, presenté mi renuncia porque cuando vino la reforma curricular le pegaron un corte fenomenal a todas las materias humanísticas, que es la que ayudaban a pensar, y metieron puras materias tecnológicas. Yo creo que la profundidad de los casos acá hay que empezar a atacar el sistema, no en sí tanto en la parte coloquial de lo que es un poco la idiosincrasia actual. Yo creo que el análisis tiene que arrancar en una crítica severa al sistema capitalista. Eso es mi opinión. Jorge, así dialogamos. No solamente el sistema por supuesto, obviamente, ¿no? Porque somos productos del sistema, ¿no es cierto? Pero también los procesos de subjetivación, ¿no? Porque de pronto podemos hacer una revolución, pero si seguimos pensando con las mismas cabezas que tenemos, estamos fritos, vamos a reproducirlo. Por supuesto, yo siempre digo que la educación argentina hubiese sido otro cantar si no hubiésemos tenido como pedagogo a Sarmiento, no hubiésemos tenido a Pablo Freire. Totalmente, quizás los docentes hubiésemos estado más capacitados para la crítica constructiva. Aparte yo creo que hoy por hoy, en este contexto mundial, el sistema educativo necesita de una ecoalfabetización urgente, que se fije sobre dos pilares, que tendrían que ser el medio ambiente y la ética humana, porque por ahí es donde fallamos también. Perfecto, Jorge, perfecto. Totalmente de acuerdo. Lo que tenemos entonces, así armamos la matriz, así vamos avanzando conceptualmente. La matriz sería entonces, de este sistema explicador, ¿no? Una inteligencia somete o subordina a otra inteligencia, ¿no? Una inteligencia subordina a la otra inteligencia, o una inteligencia está subordinada a la inteligencia del docente. ¿Se entiende? Esta es la matriz fundamental que plantea el autor. Una inteligencia que somete a otra inteligencia, ¿no? Bien, y como bien decía Jorge, esto replica, este orden jerárquico, vertical, dominante, capitalista, etcétera, 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 replica el orden social, ¿no? Entonces, esta estructura es un reflejo de la estructura social, donde la estructura social siempre tiene que haber, a través del orden binario, si ustedes quieren, tiene que haber una verticalidad, tiene que haber los representantes, tiene que haber los que saben, tiene que haber los profesionales, tiene que haber los que realmente tienen el poder, y después está el pueblo, los sujetos, etcétera, etcétera. Por eso las instituciones. Entonces tenemos que hay una réplica general de todo este sistema explicador que lo podemos plantear en todo el sistema social, ¿no? Porque son los políticos los que nos van a explicar y los que van a saber y van a ejercer nuestra propia política ciudadana.
no es el sujeto individual. Son las instituciones y los representantes institucionales son los que van a ejercer por dónde va la cosa, ¿no? Bien, no sé quién falta. Yo, Luz. Sí. Sandra, Bueno, Sandra, tú levantaste la mano, saca la manito así no me confundo. Ahí No, está. yo la levanté por eso. Pero, ¿está por hablar ahora? Cuando me des la palabra. Bueno, perfecto. Luz. Bueno, tengo varias cosas que comentar con ustedes. Esto del orden explicador que decía hace un momento el compañero, pues sí, es verdad, ahí está siempre, pero el orden explicador tiene varias formas. Cuando Roberto señala que el niño pequeño con su propia inteligencia se adueña de la realidad y de las palabras, también tiene un otro explicador, en este caso sus padres, que lo hacen desde andamiajes muy particulares, que es difícil que se reproduzcan en la educación escolarizada. Son andamiajes muy particulares y que están centrados en factores emocionales, de mucho amor, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco, el niño pequeño empieza a adueñarse del lenguaje. Pero cuando entra a la escuela, hay un conocimiento científico que tiene que aprender y desaparece, hagan de cuenta, ¿no? Toda la forma de aprendizaje previa para entrar entonces a este aspecto impositivo. Es que se enseña paso a paso según el paso a paso del maestro, no del niño. Luz, Entonces, ahí un segundo. Es tal cual como lo dices tú. Y fíjate entonces, podemos pensar que hay dos inteligencias. Está la inteligencia de este niño que produce en su potencia personal. No importa si lo que produce es bueno o malo, o mucho o poco. Es la producción, el propio desarrollo de la propia potencia productiva singular. Y tenemos la inteligencia explicadora, la inteligencia reproductiva. Una inteligencia productiva, la del niño, y una reproductiva, la que el sistema te quiere generar. Y es progresivo, ¿no? Es decir, teóricamente, parte de la ficción es que en algún momento vos vas a ser un maestro explicador, o vas a saber, pero para eso nunca vas a saber lo suficiente y siempre hay categorías para seguir avanzando y te quedes en la pasividad del aprendizaje. Pasividad del aprendizaje. Bien. Es muy importante, para mí es muy importante pensar en el mediador, o sea, en el maestro, porque creo que el aprendizaje de los niños se realiza siempre con otro. Y qué bueno fuera que ese otro fueran a lo mejor los niños, otros niños, claro que hay otros niños, pero el otro cuando es el maestro impositivo es cuando obstruye todo el desarrollo, no solo aprendizaje, sino el desarrollo del niño. Porque cuando queremos que el niño aprenda a pensar, hay procesos metacognitivos que se tienen que dirigir por un mediador, y en este caso debería de ser el profesor. Pero el profesor, en el afán de que enseña paso a paso, desde su paso a paso del profesor, entonces haciendo a un lado el niño, es cuando no resulta el sistema educativo, ¿no? Perfecto. Fíjense entonces que es fundamental los lugares y las posiciones. Este sistema estructurado, que es a nivel social, estamos hablando de todo el tejido social, toda la estructura social, es la misma sistema jerárquico de poder. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿No es cierto? Bien. Sandra, Lía y Andrés. Hagamos las intervenciones cortitas, así podemos dialogar entre todos, y dar lugar al compañero. Lo que yo quería comentar era que exactamente lo que estaba diciendo Jorge, está sucediendo acá en Uruguay ahora con una reforma educativa, que lo que está haciendo es recortando horas. Es un recorte total de horas y sobre todo a las asignaturas de carácter de humanidades. Está centrado más bien en lo científico. Es un recorte y es una lucha continua que tenemos en estos momentos con paros continuos, tratando de tener algo que ya te va a afectar, ya está detenido. Pero bueno, resistir es lo que queda un poco, ¿no? Era eso.
Y un Perfecto. comentario que hizo una compañera que me gustó mucho, puso alcanzar a las subjetividades capturadas. Me Claro. gustaría que profundizara. Sí, No, sí, no sé quién sí. lo escribió, lo vi en el chat. Bueno, lo Eso. de captura es muy deleuziano eso, ¿no? Pero bueno, está perfecto, es así, porque lo que el sistema educativo y el sistema social en general lo que hace es capturar, porque si estamos en el lugar que tiene el alumno es el del incapaz, desde el lugar del no saber, al cual hay que inyectarle el saber, ¿no es cierto? Esto que de alguna forma digamos, se puede tomar como demasiado idealizado, pero también el sistema, si vamos, pasamos al sistema social, el capitalismo también es un monstruo terrible, ¿no? Con mil brazos que nos atrapa por todos lados y cada vez de forma más sutil, y por eso no tenemos que decir, no, bueno, dejemos el sistema, no, hay que criticar, hay que tratar de construir, descifrar el sistema, tanto el capitalista como el educativo. Bien, eh, perfecto. Roberto, A pues, ver, un ¿puedo hablar? segundo. Sí. Sí, Andrés, un segundito, así trate de participar los que todavía no han participado. Andrés, puede ser, o Andrés Catuccia, algo así. Sim, sim, boa noite, Catiúcia. Ah, perfecto. Bien. Obrigada. Comenta. Sou eu? Olá, boa noite. ¿Qué tal? Obrigada pela participação. Eu gostaria de fazer uma contribuição que eu acredito que todos esses sistemas de aprendizagem das crianças, eles se iniciam até antes deles serem inseridos no sistema educativo, né? Com os grupos de pares, pais, mães, nas famílias. E o que vejo hoje em relação à inteligência, né, desses meninos é que há uma inteligência muito comparada, né, com os de outros, visando muito desempenho, primeiro lugar, muitas atividades acadêmicas, sempre querendo estimular o melhor em termos acadêmicos, de inteligência, os primeiros lugares, e não olhando o tempo dessa criança em ser criança, as habilidades afetivas, né? Onde as relações se dão e amadurecem até esse próprio pensar por si, essa capacidade de autonomia. E isso visa competição e não colaboração, não competição. Perfecto. E isso cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta, contribuindo para o sistema educativo do mercado, né, dessa competição, desse individualismo, da disputa do primeiro lugar e o adoecimento afetivo e emocional. E o que eu percebo hoje, professor, é que há sim uma cultura do silenciamento. Uma cultura do silenciamento em todos os níveis de educação, desde a educação infantil, onde não se questiona as verdades sobre o desenvolvimento humano. Mas se valoriza só o conteúdo da educação. E vai se passando com temas importantes. E aí silencia logo a criança desde casa. Silencia várias coisas. Nós temos hora para mamar, nós temos formas de usar o banheiro, as fraldas, né? Idade para retirar isso para incluir logo na escola. Nós temos formas de comer, formas de falar. Un segundito, tratemos de las intervenciones ser cortitas, así podemos intervenir todos. Bárbaro, bárbaro. La verdad que te entendí un poquito y un poquito no, pero no importa. Se entendió un poco la idea. Creo que estamos todos más o menos pensando desde ese lugar. Bueno, avancemos un poquito y seguimos con las intervenciones. ¿Qué pasó con el niño y su propia inteligencia?
El niño primero logra estar en un proceso, el niño está en un proceso de experimentación que lleva su tiempo. Él a su tiempo, a su modo, junto con otros, el niño va comenzando a pensar qué es este mundo, qué son estas palabras que le dicen, qué es el lenguaje, ¿no? Entonces va aprendiendo de a poco, a su tiempo, a su proceso. Entonces hay un proceso de experimentación subjetiva y personal y singular, ¿no? A partir de la propia lengua, la lengua materna, dice el autor, ¿no? Y trabaja a partir de esto del ensayo y error, ¿no? Se equivoca, tropieza, no entiende, sigue tratando de agregar cosas y hay un elemento estructural fundamental, y ahora paso la palabra. Hay un elemento estructural fundamental para entender. ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Cuál es el sistema emancipador? Que es lo que vamos a ver, ¿no? El sistema emancipador dice que cada uno de nosotros tenemos constitutivamente, tenemos esta potencia de la propia inteligencia para poder pensar desde uno mismo, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la estructura? Siempre, dice el autor, tiene que haber un elemento propio del cual apoyarse, ¿no? Y a partir de eso ir articulando, ir pensando, ¿no? Es decir, tiene que haber elementos desde la propia subjetividad del alumno que le permitan ir articulando el libro, la tarea que le da el profesor, el mundo en realidad en general, ¿no es cierto? ¿Se entiende la matriz? Es decir, no se apoya en la posibilidad, tiene un punto de apoyo propio para poder pensar, ¿no? Para poder pensar desde su propia subjetividad. Bien. Tratemos de ser cortito. Andrés y Jorge después. Bueno, pues quería contribuir a lo que venía hablando la compañera anteriormente que hablaba en portugués, que precisamente el problema radica, es evidente que en la escuela se posterga este problema, pero el problema no nace en la escuela. Bien, podríamos traer de pronto un poquito a Foucault, quien hablaba acerca de la institucionalidad y él hizo también un trabajo bastante interesante en cuanto a la comprensión de cómo se fundamenta la escuela en Francia en los años cuando se fundamentó y hacía una comparación entre lo que es la escuela y la cárcel, de alguna manera, para constituir lo que era el método de aprendizaje que se manejaba en ese momento en Francia. Entonces, y uniéndolo con la acotación que hizo la compañera anterior, es evidente que el sistema ha reglamentado para que ese sistema no solamente vaya a la escuela, sino que esté en todos los lugares que lo constituyen, dentro de la misma familia y las otras instituciones que constituyen este mismo sistema, para que las personas, como Roberto lo está mencionando, pues no tengan la posibilidad de tener pensamiento propio, sino pensamiento de otro, que lo que hace es generar una duplicidad de pensamiento, pero erróneo, de alguna manera. Ahí, Andrés, ahí, porque fíjate qué interesante lo que dices, ¿no? No tenemos pensamiento propio, ese es el pensamiento dogmático. El pensamiento dogmático es el que replica, el que calca, el que reproduce lo que el otro le dice. ¿Se entiende? Entonces tenemos un pensamiento que cada vez en el proceso no solamente educativo, sino en el proceso social, en la familia, en todos los lugares, lo que se va generando es eso, que los demás piensen por uno. Entonces, lo que vemos es que este pensamiento dogmático, estas subjetividades reactivas, son lo que se genera. El autor dice que vivimos en una sociedad explicadora, en una sociedad enajenada, en una sociedad alienada, donde no hay lugar para el pensamiento, no hay lugar para las singularidades. ¿Por qué? Porque son cuestionadoras del sistema. Es decir, el pensar va en contra de estos sistemas de identificación rígidos, ¿no?
Por eso varias veces en diversos conversatorios hemos planteado que la lucha, el pensamiento es un campo de batalla. El pensamiento es un campo de batalla y lo estamos perdiendo, ¿no? ¿Se ve ahí, chicos? ¿Se ve? ¿Se ve el gráfico ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, 69 personas, me alegra realmente que seamos tantos, casualmente porque me parece muy importante el texto, así que, bueno, seguimos entonces. A ver, estamos en la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea el sistema? Hay que empezar de las partes, ¿no? En un orden razonable, tenemos que empezar del método, el método pedagógico, de la parte al todo, ya desde el principio, ¿no? Desde la letra, después la sílaba, después la palabra, y así con todo el proceso de enseñanza posterior. Que el autor dice, este es el proceso de atontamiento. En cambio, dice... Embrutecimiento. De embrutecimiento, de atontamiento. Entonces, el otro proceso, ya que estamos hablando de dos inteligencias, la otra inteligencia dormida, ¿no? Censurada, potencial, virtual, es la del azar. Dice el autor, relacionar adivinando, un proceso empírico, ¿no? Entonces, qué diferente que es que de pronto el profesor dé lugar a que los chicos comiencen a pensar y no le baje tanto esta especie de dictadura del discurso y del libro y etc. Entonces cambia la cuestión. Y acá vamos, y doy la palabra, vamos a pensar entonces, tenemos entonces una inteligencia que subordina a otra inteligencia. La inteligencia del maestro que deja al lugar del no saber al alumno y al que le va inyectando, le va metiendo el proceso del saber. Estamos hasta ahí. Entonces, la relación inteligencia-inteligencia, dice el autor, tendría que ser de iguales inteligencias, es decir, que los dos tengan la misma capacidad potencial de su propia inteligencia. Entonces, ¿cuál es el lugar posible para una educación emancipatoria? Que no la inteligencia del docente le baje como conceptos al alumno, sino que la voluntad del docente permita, estimule la posibilidad creativa de la inteligencia del niño, individualmente o colectivamente en grupos, que trabajen en grupos, que produzcan en grupos. ¿Se entiende? Hay una diferencia cualitativa fundamental. Bien, Jorge. Sí, mira, en realidad me quedé pensando en dos cosas. Una que dijiste vos con respecto al sistema y otro que involucra con respecto al tema de la familia como célula de la sociedad. El monstruo es grande y piedra fuerte, como dice la canción de Diego. O sea, ¿cómo hacemos? Quedé pensando cómo hacemos para cambiar la realidad. Y yo creo que la única herramienta que tenemos los ciudadanos comunes es el conocimiento y la creatividad. Por ahí, porque si tomamos a la familia como a la célula social, ahí habría que hacer un foco, no sé, se me ocurre una escuela para padres o algo así, implementar, porque también tenemos que ver la gran diversidad de formación que hay también en la sociedad, ¿no? Eran eso nomás que quería contar. Está bien, está bien. Bueno, bueno, está difícil porque el monstruo pisa fuerte, como tú bien dices, y estamos difícil porque estamos todos en el mismo. Nosotros respiramos este aire, esta atmósfera que vivimos del sistema, ¿no? Y lo vivimos desde chiquitos, o sea, estamos nosotros metidos en todo esto. Entonces es complicado. Dos cosas, para el próximo encuentro vamos a trabajar los zapatistas, que ellos sí hicieron algo, ¿no? Ellos sí intentaron generar otra forma de estar juntos. ¿Sobre qué libro, Roberto?
¿Sobre qué libro? No sé todavía. Vamos a ver que algún artículo, algún libro, alguna cosa para que nos sirva como disparador para pensar ellos, porque ellos tomaron el poder. Ellos tomaron el poder, ¿no? Es decir, tomaron el poder con las armas en un determinado momento, hicieron una región autónoma y a partir de eso no se quedaron la casta dirigente, o sea, los que llevaron las armas, digamos, no se quedaron tomando el poder en un ejercicio vertical, eso es lo que vamos a ver. Ellos hicieron otra cosa, me parece, o por lo menos se dice. Hicieron una cuestión donde todos hacen una cuestión más comunal, es decir, hay otra forma de pensar, hay otra forma de sentir, hay otra forma de producir, ¿no? Entonces, esto de mandar obedeciendo, obedeciendo mandando, ¿no? Fíjense cómo rompe con la estructura vertical. Ahí está, Matías dice, los que mandan, mandan obedeciendo. Fíjense qué interesante, ¿no? Fíjense que en ese sintagma, en esa frase, se marca todo un sistema de poder, pero un poder comunal, un poder de los iguales, ¿no? Bien. María Inés, no sé si ya habló. Los que hablen después bajen la manito. María Inés. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? No, nada, quebrar una lanza también por grupos como nosotros, ¿no? Que sí, y por la educación no formal, que hay muchas áreas de educación no formal que capaz que no están tan popularizadas o no tienen tanto marketing o tanta divulgación que no llegue, donde de alguna manera, los sujetos nos damos cuenta de estos mecanismos de captura, sabemos en los que están presentes en nuestras subjetividades y de alguna manera vamos dando batalla para que eso no se vaya produciendo o abriendo un pequeño camino para que eso no vaya pasando. Y también en cuanto a lo que hablaba el compañero de la familia, como núcleo de la sociedad, la familia ha variado, pero tampoco se le puede no atribuir también y darle un voto de confianza a que puede incentivar otra manera de pensar, porque es donde se genera la lucha contra la academia, ¿no? Y de hecho, por algún motivo también las estructuras académicas tradicionales van perdiendo como su legitimidad, que hoy en día se cuestiona mucho más que, por ejemplo, cuando yo iba a la universidad. Ese saber académico dogmático, hay otras vías de acceso al conocimiento. Bueno, después también está la forma de distinguir qué es algo que pueda ser positivo de cosas que puedan ser negativas, pero bueno, ahí ya es como otro paso más adelante. Pero hay otras vías que no son la educación tradicional, que puedan brindar una forma de pensar un poco más abierta a los distintos individuos. Bueno, es que eso, Marines, la idea es, bueno, esto del círculo de la potencia que habla el autor y el círculo de la impotencia, ¿no? Es decir, yo no sé si vieron, le mandé un gráfico muy torpe que hice hace mucho tiempo, lo subí al grupo, no sé si alguien lo vio. Bueno, estaba ahí, ¿no? Por un lado el círculo de la potencia y el círculo de la impotencia, ¿no? En el círculo de la potencia, casualmente, hay un deseo que es productivo, no inhibido. Fíjense de dónde empieza el proceso. Se va al propio eje productivo del sujeto. Tenemos entonces que en el sistema educativo explicativo, el deseo es inhibido. En el emancipado, el deseo se lo plantea como productivo. El maestro debe dar lugar a la producción deseante de ese niño, de ese grupo de niños. En el esquema planteaba la voluntad. Tenemos el deseo que va a una voluntad. Esto es muy precario, chicos, por favor. El deseo va a una voluntad despotenciada en el circuito de la enajenación y potenciada en el circuito de emancipatorio. Va una atención, fíjese que el autor le pone mucho interés ahí al tema de la atención. Es muy importante y es lo que está faltando ahora, la falta de atención.
atención porque no saben dónde ponerla, porque no hay transferencia al docente ni al sistema educativo. Por lo tanto, se dispersan, no se concentran, más allá de la tecnología y un montón de cosas, ¿no?, que también ayudan. Entonces, en el sistema emancipatorio, la atención está alerta. Estamos con sujetos alertas en la propia producción, ¿no? Seguramente interesados porque tiene que ver con lo que ellos mismos van haciendo. Entonces tenemos deseo, voluntad, atención y la inteligencia disminuida en el sistema educativo y lúcida y potenciada en el sistema de potencia, ¿no?, el circuito de potencia. Entonces, el acto para el sistema de alienación va a ser un acto limitado, un acto de reproducción, un acto de una subjetividad realmente despotenciada. Y en el acto y en el circuito emancipatorio vamos a tener un acto que es creativo. Y acá es importante que articulemos lo de creativo, ¿no? Porque tenemos, recuerden el niño, volvamos al niño, ¿no?, que el niño comienza a articular y a generar. No es la réplica solamente de los pensamientos y las ideas que vienen de los padres, sino que el niño mismo va generando, va jugando con las cosas y así va aprendiendo en el proceso, ¿no? Entonces, no hay revolución si no hay procesos de creación. No hay revolución ni emancipación si no hay microprocesos de acontecimientos productivos subjetivos, ¿no? Me llama la atención el otro social, el del esquema. El esquema tiene un otro social que fue puesto después a mano y me llama mucho la atención porque ese otro social también es de diferente calibre, vaya. Esos otros sociales son diferentes, ¿no? Entonces es importante pensar en cómo se va a ir formando ese otro social que permite la emancipación. Claro, totalmente, sí. Primero que es muy precario el gráfico, muy torpe y muy precario, ¿no? Pero bueno, intenta mostrar eso nada más, ¿no? Pero está muy bien, como dices tú, Luz, el otro social, ahí está, es una dialéctica, hay una topología entre las subjetividades y el otro social. Por eso estamos como estamos, ¿no? Roberto, perdón, sí. Andrés. O argentino, él dice que, pues, no lo dice solamente él, lo dice Marx, y dice, no hay revolución que no inicie en la producción de la palabra. Entonces, desde ahí ya podríamos unir un poco más lo que habla, pues, en este caso, el texto, en cuanto al aprendizaje de la lengua, porque pues bien sabemos el lenguaje que creo que todos en el aula o los que estamos dentro del espacio virtual manejamos es el español. Y eso tiene una congruencia y tiene una confluencia también precisamente a un sistema. Y ese sistema, pues, enajena esas otras voluntades, por ejemplo, del otro social, donde hay otros lenguajes que no son el máximo, o sea, el que los demás hablan, pero podríamos hablar de las lenguas aborígenes, las lenguas indígenas y, bueno, múltiples formas de lengua que han venido cayendo precisamente porque ese otro social no tiene la posibilidad de estar actuando dentro del entorno en el cual se maneja la normalidad, que es solamente una lengua materna y esa lengua materna se une para todo. Andrés, es muy importante lo que dijiste y has puesto el punto ahí en el lenguaje que es fundamental. Primero, somos sujetos humanos porque podemos articular el lenguaje. Es decir, podemos incorporar el lenguaje, lo cual nos transforma en sujetos humanos, ¿no? Si no entendemos, si no podemos articular ese lenguaje, se nos complica la posibilidad de vivir junto con otros, de entender, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se carga, con qué significado se carga ese lenguaje? ¿No? Por ejemplo, por eso a lo mejor el lenguaje inclusivo, ¿no?, plantea esto de la importancia del lenguaje como reproducción del sistema, ¿no? Más allá que estén de acuerdo o no de acuerdo del sistema inclusivo, digamos, el punto es que de pronto acá tenemos una semiótica
Acá tenemos un orden de las significaciones, y el orden de las significaciones es donde quedamos atrapados nosotros también, y lo hacen a través del lenguaje. Entonces, como bien dice Andrés, no solamente hay otros idiomas, otras formas de pensar, otras lenguas estructuradas, sino que hay un montón de signos. Por eso Deleuze y Guattari hablan de procesos asignificantes. A como negativo, asignificante. No, acá vivimos el imperativo o el imperio del significante, ¿no? Donde toda está ligado a la palabra. Venimos padeciendo el logos occidental, el ser, el logos, ahí estamos todos metidos, que es clasificatorio, que genera las desigualdades, que es una máquina de reproducir calificaciones, categorías, y ubicar a cada persona en cada lugar del estrato social, ¿no? Cuando veamos los zapatistas, casualmente ellos plantean otra cuestión, diferente, ¿no? Y otros pueblos diversos, ¿no? Bueno, sigamos. Armando, no sé quién más falta. María Inés, ¿ya hablá, María Inés? No, solo quería agregarte una cosa con lo que estabas hablando, que justamente para cambiar las cosas, primero se intenta, no, se cambia el lenguaje. Por eso, con respecto al lenguaje inclusivo, llevará tiempo, pero bueno, en algún momento eso va a generar un cambio, porque cambia el lenguaje y eso hace que cambie la estructuración del pensamiento. Pero fíjate, María Inés, genera muchísima resistencia. Más allá que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, el tema es cómo impacta en las subjetividades dogmáticas, si tú quieres, ¿no? Las personas que hablan en forma inclusiva, porque generan rechazo, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero ahí me pongo muy Foucaultiana y estoy a favor de la resistencia. No, está bien, pero fíjate vos que, está muy bueno este encuentro, porque hay 71 personas hoy juntas acá pensando este tema, ¿no? Eso me alegra porque, bueno, es importante transmitir esta cuestión. Así que, bien. Bueno, sí. yo iba a hacer un comentario. Sí, no nos debe extrañar el capitalismo en sus formas de control, pues nos ha enseñado la memorización, porque él ha hecho una cosificación de la educación, así como de muchas cosas que toca. Entonces, la cosificación es algo para ellos muy importante, porque les da la tasa de ganancia, que lo sabemos perfectamente bien. A mí lo que me llama mucho la atención del texto es cuando habla de quitarnos la memorización, porque hemos crecido con ella, y a pesar de que ya somos grandes, todavía tenemos muchos problemas de entendimiento de la lectura en muchas ocasiones, porque queremos memorizar y no queremos pensar. Luego entonces, lo que el autor, cuando habla de que es el maestro ignorante, es como el guía, es como la cosa oculta que lo sabe, pero que va haciendo la labor de que el alumno sea investigador, que vaya teniendo ese quehacer, esa voluntad de querer transformar y ser más crítico que cosa. Es obvio lo que estoy diciendo, de que el sistema capitalista pues hace que seamos personas sin pensamiento, sin criterio, porque es más conveniente para ellos. Era mi punto de vista. Perfecto. Sandra. Yo vuelvo al niño, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que comentaron los compañeros, pero yo vuelvo al niño, porque, y vuelvo al término célula como familia, ¿no? Porque yo cuando partimos de la postura de célula como familia, ya ahí estamos parados en un paradigma, que es un paradigma funcionalista y es totalmente afín al sistema capitalista. Entonces, el hecho es que sí estamos en un sistema capitalista, y el niño se construye desde su nacimiento reflejándose en el otro, ¿no? En las palabras del otro, que primero es su madre y después su familia y su entorno más cercano. Pero también ese entorno está formado dentro del sistema capitalista y tiende a la repetición del orden. ¿Cómo es posible
me pregunto yo, ¿no? Desde el niño formado dentro de la familia que responde porque también el proceso de socialización también recibió lo mismo, ¿cómo puede el niño lograr acceder a un pensamiento más crítico por sí mismo, ¿no? Ahí, Sandra, discúlpame que te interrumpa. Ahí está, porque has dicho, estás ahí en el núcleo, volvamos al niño, y ahí está en el núcleo. Sí. ¿Cómo puede ser, claro, si todos reproducimos de alguna forma el sistema social, la familia es un gran reproductor del sistema social capitalista, obviamente. Ahora, está muy bien lo que tú dices. Como el niño, en una familia que con mucho amor y muchas ganas de que ese niño se crezca y se adapte a lo social, le transmite todos los mismos valores, ¿no? Que son casualmente de taponamiento de la producción singular. Pero hay que volver un poquito más atrás en el tiempo, si tú quieres. En ese niño, más niño aún. Porque pese a que los padres le pueden, ¿no? Transmitir los valores, etcétera, etcétera, hay un momento que es el momento de creación del niño. Es cuando va sopesando, cuando va jugando, cuando va viendo el mundo, en esa producción. Ahí no hay padre que valga, porque las palabras ya no tienen el mismo significado. Tiene que empezar a entender el niño cómo articular esas palabras. Entonces, ahí está la potencia creativa. Después, por supuesto, va estableciendo las palabras, le va a comenzar a dar un sentido, va a asimilar el lenguaje, se va a ir adaptando y va aprendiendo el mundo. Bueno, y ahí comienza la otra transformación, la transformación hacia la otra inteligencia, la inteligencia reproductiva. Pero no nos olvidemos nunca que está ese primer proceso que no es un momento, son una serie de tiempos prolongados donde el niño va con su imaginación, con sus pequeñas palabritas de a pedacitos, va armando, hay todo un tiempo de producción ahí, ¿no? Que después lo podemos asimilar a nuestra propia producción inconsciente, ¿no? Es decir, toda esa potencia latente que nosotros tenemos es casualmente lo que se ha ido gestando también a partir de ese niño y a partir de esa producción. Bien. ¿Algo más, Sandra? Ahí te corté para que sigamos. No, eso, yo solamente quería cuestionar un poco eso porque digo, en la familia también está el orden hegemónico, ¿no? Entonces hay como una tendencia a que el niño digamos, a adaptar al niño a la familia y al orden social, desde la familia, ¿no? Pero siempre va a estar ese elemento, de virtualidad, de potencia de ese niño porque es lo que hace, por ejemplo, el artista. Por eso también el autor lo referencia cierta, y Rancière habla mucho de la estética, en otros textos también, ¿no? Donde la cuestión emancipatoria también tiene mucho que ver con la estética. ¿Y qué es la estética? La producción creativa. ¿Y qué es la producción creativa? La que aparezcan elementos que hagan ruptura en la superficie de la homogeneidad social. Por ejemplo, el arte. El arte, por eso, la estética del arte. La poesía, la creación, la literatura, la pintura, todo. Hay un elemento de creación como acontecimiento creativo, ¿no? Entonces, eso demuestra, y es lo que le da el aire a las sociedades para que vayan evolucionando y vayan creciendo y vayan apareciendo cosas, ¿no? Por supuesto que todas esas cosas que aparecen, el sistema capitalista, con su axiomática, las trae y las reproduce y las devuelve, ¿no? Las vuelve al mercado, o las vuelve al mercado. Las transforma, obvio. Las comercializa, porque hasta las frases de los más críticos aparecen en remeras y todo. Todo se vuelve un... Bueno, entonces, acá tenemos que el maestro enseña, fíjese la paradoja, el maestro enseña lo que ignora. Ahí
Yo voy a comentar lo que a mí me suena con esa frase. El maestro enseña lo que ignora. Por eso el nombre hay que darle importancia al nombre del libro, el maestro ignorante. Entonces, el maestro ignorante es aquel que va a enseñar no a través de bajar la línea de su inteligencia hacia el niño, ¿no? Hacia el alumno, sino lo que tiene que hacer con su inteligencia es dejarla a un lado y con su voluntad y su inteligencia también, darle lugar al niño para que el niño produzca eso que el docente ignora. El docente ignora aquello que el niño va a producir, ¿no? Eso me parece que es muy interesante y muy importante porque habla del poder del espíritu, ¿no? Que dice el autor, ¿no? Ya no tenemos sujetos dependientes, tenemos sujetos activos. Y otro elemento que dice también importante, dice que las inteligencias, la igualdad de las inteligencias. Fíjense que nuestro imaginario dice, no, todos tenemos inteligencias diferentes, ¿no? Y es cierto en un sentido. En un sentido las inteligencias se desarrollan en forma diferente. Las inteligencias se desarrollan en forma diferente. Pero potencialmente las inteligencias son iguales. Todos tenemos la posibilidad de pensar desde nuestro propio soporte subjetivo, junto con otros, ¿no? Y ahí está la potencia educativa. Entonces, y esto políticamente no es menor, al contrario, es fundamental, porque no tenemos que partir para la igualdad de las inteligencias, para lograr en algún momento la igualdad de las inteligencias. No, tenemos que partir de la igualdad de las inteligencias. No es algo que hay que buscar, es algo que tenemos. Todos tenemos la potencia y tenemos esa posibilidad igualitaria, todos sujetos, más allá de su estrato social, su estrato político, todos tenemos esa potencialidad. Entonces es muy fuerte políticamente, porque igual que cualquier logro político, no vamos a luchar por la igualdad de los derechos, no, luchamos porque somos iguales, ¿no? Bien. Sigamos. Entonces, la emancipación. Y todavía. ¿Alguien quiere hablar? Sí, sí puedo. ¿Andrés? Precisamente eso se ve y se dilucida. No se escucha, Andrés. ¿Se escucha mejor? ¿Ya? Ahí sí. Okay. Eso se dilucida en la posibilidad de los académicos cuando vemos, por ejemplo, escuelas de régimen, no sé, lo voy a colocar como un régimen, ¿no? Escuelas de régimen libertario, por ejemplo, coloco un ejemplo ahí. En términos de Estados Unidos, los hijos de los que mejores recursos tienen son los que van a las escuelas que fueron creadas por Google y una cantidad de cosas en donde se evidencia esa potencia, ¿sí? Porque lo que se está buscando en el niño, lógicamente eso va anclado con la familia, porque pues para que un niño pueda tener esa potencia activa, tiene que tener unos mínimos vitales sustentados, los cuales probablemente no se ven detrás de ese modo evidente que es el sistema capital, porque solamente algunos tienen esas posibilidades de esos mínimos vitales sustentados y otros no las tienen. Entonces esa carencia de potencia empieza a convertirse en una potencia que puede ser promovida, pero también puede ser postergada o no puede ser desarrollada, que es esa capacidad de inteligencia, porque como bien lo mencionas, todos los seres humanos tenemos todas las inteligencias. ¿De qué depende de que tengamos todas las inteligencias desarrolladas? Pues tener las posibilidades de suplir las necesidades para que esas potencias sigan siendo potentes, o las que no son tan potencias se conviertan en potencias para entrar a luchar, pero no en términos de destrucción como lo promueve el sistema, sino en términos de construcción o de co-construcción. Perfecto. Andrés, y esa potencia
no es simplemente la potencia, del pensamiento, la potencia solamente del orden consciente. El autor habla de lo que puede una subjetividad, lo que puede una inteligencia. Y acá medio espinociano, ¿no? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es lo que puede un cuerpo? ¿Qué es lo que puede una subjetividad? ¿Qué es lo que puede un colectivo? ¿No? No se sabe, no hay tope. Es decir, ¿se entiende esto? Esto es muy importante políticamente y sobre todo es lo que se está abriendo en todas las políticas actuales, ¿no? Que ya no son las del partido, con sus banderas representativas, etcétera, etcétera. Hay todas movidas de lo que pueden los sujetos en su propia producción colectiva y lo que pueden los sujetos en su propia producción singular deseante, ¿no? Entonces, lo que puede la subjetividad. Y toda inteligencia es desarrollable. Claro, ¿No? claro. Porque esto que dices tú, no sé quién habló, Luz, no sé quién dijo recién lo de inteligencia desarrollable. No, yo, Luz. Bien, fíjese una cuestión muy interesante, ¿no? Cuando nosotros, ¿cómo es el proceso semiótico, ¿no? Cuando nosotros vamos a escribir algo, a armar una frase, pues nos manejamos por frases, ¿no es cierto? Oracionales. Cuando nosotros vamos a armar una frase, fíjese la diferencia. Cuando nosotros tomamos, supóngale que estamos escribiendo una poesía, o lo que sea, ¿no? Cuando escribimos la primera palabra, o cuando o pensando la primera palabra, todo el universo significante está ahí, próximo virtualmente para que nosotros bajemos las otras palabras para cerrar la frase. ¿Se entiende? Con la primera palabra, con la segunda palabra, etcétera, vamos abriendo, vamos poniendo a todo el universo nuestro que tenemos de saber. Mientras vamos agregando palabras, se va limitando, ¿no? Se va limitando hasta que se cierra en la última frase. Por eso el autor también habla de lo poético, ¿no? El espíritu poético es fundamental en el tema educativo y en el tema de lo humano en general, ¿no? ¿Se entendió lo de la frase, no? Fíjese, con la primera palabra tenemos todo el universo de significado de cada quien para poder ir armando las frases, ir armando el pensamiento, ¿no? Fíjese la riqueza que tenemos a mano cuando queremos pensar poéticamente o queremos pensar en forma creativa, ¿no? Bien. Bueno, ¿está sirviendo estos esquemas que hago? ¿Este PowerPoint sirve? ¿O no sirve para nada? ¿O está el pedo acá? No, sí sirve. Bueno. Por lo menos me sirve para base de pensar, ¿no? Para que por ahí no se escapen algunas palabras que me parece que algunas cuestiones conceptuales que me parece que son sumamente importantes. Bien. Entonces tenemos lo que puede. Para eso hay que hacer la experiencia de ruptura de la experiencia de la potencia, ¿no? Fíjense que el autor dice, fíjense qué interesante en esta parte, a ver si lo puedo marcar, acá en esta parte, ¿cuál es el sistema político que se venía generando, ¿no? Tenemos los sabios que educan las masas. Esa es un poco, sirve como ejemplo, ¿no? Las masas que educan al pueblo. Esa es la estructura basal, estructural, histórica de las sociedades. Los sabios, los expertos, los que saben, educan al pueblo, a los que no saben o a los que deben saber. ¿Estamos de acuerdo? Una variable. La otra variable es que con la revolución, por ejemplo, del marxismo, son las masas las que van a enseñar al sabio. Se invirtió la cuestión, ¿no? Estamos hablando de cómo lo piensa Rancière, ¿no? Dice, entonces hubo una revuelta revolucionaria
donde ya no es el sabio el que enseña a las masas, sino que las masas, el proletario, es el que va a enseñar a los sabios, a los que tenían arriba, a los que detentaban el poder. ¿No? Esas son las dos dicotomías. Y dice Rancière, sí, pero no, porque tanto los sabios que van a enseñar a las masas, o las masas que van a enseñar al sabio, hablan de un proceso donde alguien va a determinar a los otros de cómo debe ser la cuestión. Por eso también podemos, desde este lugar, pensar la perversión burocrática, estalinista, por ejemplo, de la Revolución Rusa, donde la clase, la casta revolucionaria, entre comillas, ¿no?, decía lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de las purgas, aparte de ciertos genocidios, etcétera, ¿no? Entonces, esta imagen donde todos tenemos la inteligencia igual, rompe con esta dicotomía. Todos tenemos la misma inteligencia, todos nos vamos a enseñar mutuamente en un orden de solidaridad, ¿no? Lo cual me parece interesante. ¿Se entendió un poco la diferencia? Sí, claro que en el nivel que él habla de que todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, pues la diferencia está más en la voluntad y en el quehacer del individuo para poder aprender más. El quehacer, pero el quehacer juntos. Por eso cuando veamos los zapatistas, vamos a dar cuenta que no es una casta que se pone allá arriba, ¿no? Y de allá baja todo lo que se debe hacer. En nombre de la revolución, en nombre del proletariado, en nombre de etcétera, etcétera, pero está viciada para este autor, ¿no? Bien. Entonces tenemos que esta igualdad de las inteligencias, este proceso de igualdad, donde no tiene que haber la jerarquía de los que estén arriba y dictaminan, porque esto ya lo hemos hablado 1000 veces, pero lo vamos a repetir hasta el cansancio, digamos, ¿no? No se puede entender cómo la izquierda en general estamos hablando, ¿no?, de ciertas izquierdas institucionalizadas, sigan con la idea de ir por el lado democrático de las urnas, ¿no? No se puede entender porque es un sistema totalmente engañoso. No es que vamos a cambiarlo del día a la noche, pero de alguna forma me parece que hay que poner en cuestión el sistema democrático representativo a través de las urnas y que sean los partidos políticos, en su mayoría corruptos, los que nos digan y los que conduzcan nuestro propio devenir histórico, ¿no? Entonces, me parece que esto es fundamental, ¿no? Y hay que luchar ahí para revertir, por lo menos a nivel del pensamiento, esta estructura vertical, jerárquica, ¿no?, donde seguimos padeciendo y creemos que la próxima elección vamos a elegir, bueno, ¿no? En Argentina estuvo el 2001, que se vayan todos y que no quede ni uno solo. ¿Qué pasó? Siguieron los mismos. Por supuesto que ese momento de acontecimiento, de lucha, donde hubo muertes y tuvo el pueblo en la calle y donde surgieron las consignas que se vayan todos, que no quede ni uno solo, fue después fagocitado por algunos representantes que dijeron, bueno, vamos a cambiar las instituciones, vamos a cambiar todo. ¿Qué pasó? Siguieron los mismos, pero con una desfachatez terrible, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y estamos pensando que uno va a ser mejor que el otro. Pero bueno, por supuesto que el verdadero enemigo es el neoliberalismo, el capitalismo, etcétera, etcétera, y que hay partidos de izquierda que tienen su respeto porque tienen en sí mismos, en la estructura, mucho apoyo popular, muchas organizaciones de derechos humanos, muchas organizaciones, por supuesto, no es todo lo mismo. Pero, lamentablemente, no hay en esos grupos, no hay una crítica real para pensar que la cosa tiene que ir por otro lado, ¿no? Bien. Bueno. Estoy de acuerdo en cuanto a lo que... Sí, Andrés. Sí. No se escucha, Andrés. Ahí ya se escucha mejor. Sí.
Ok, que ahí es necesario buscar otros métodos para subvertir los órdenes del poder, ¿sí? De alguna manera, pues se ha podido ver que han surgido a través de la historia distintos tipos de revolución y dentro de esos distintos tipos de revolución, uno directamente es tomando el poder, pero también debe haber otras formas, precisamente para que dentro del poder se constituyan nuevas formas de poder. Me hago, o sea, aclaro lo que digo. Es decir, porque si nos pensamos solamente en que si no se puede llegar al poder para constituir nuevas formas de poder, pues precisamente es lo que está viviendo Colombia en este momento y Chile un poco con lo que ha venido surgiendo en los últimos, pongámosle 20, 30 años, donde las formas de poder han estado delimitadas por un régimen político monetario, el cual ha constituido formas de enajenación no solamente de los sujetos, sino también de las mismas formas de producción. Y pues esto ha constituido grandes declives en términos sociales. Entonces yo creo que debe ser una, o sea, de las dos partes, es decir, tomando parte del poder para reconstruir eso que correctamente no está, sino que está totalmente destruido. Por ejemplo, acá en Colombia se puede evidenciar con las recientes elecciones del pacto histórico y todos los avances que se han dado en 2 meses, por ejemplo, en términos de no solamente simbólicos, sino también de constitución de nuevas formas de ciudadanía y de demás de derechos, en términos de constitución de humanos o seres humanos. Y pues desde el otro lado, que es decir, desde el pueblo, también se deben constituir formas distintivas para que éstas sigan promoviendo nuevas formas Claro, que no claro, tomar el poder. claro, Andrés, pero una cosita ahí. Está bien, estamos de acuerdo. El punto es, por supuesto que no es lo mismo Bolsonaro que Lula. No es lo mismo, obviamente, ¿no es cierto? Es decir, pero ¿qué pasa? Se sigue pensando que la revolución tiene que tomar el poder para cambiar el mundo, ¿no es cierto?, para cambiar la realidad nacional. Ahora, cuando suben al poder, comienzan a transar. Este es el problema. Y de pronto, por lo mismo, comienzan a tomar decisiones porque está el Estado y las instituciones donde van a ir la institución de justicia, el legislativo, el ejecutivo, ¿no es cierto? Y son ahí donde se cocina la cuestión. Entonces, más allá que no es lo mismo un Lula que un Bolsonaro, estamos pensando que en última instancia se lo sacan, como pasó con Lula, lo sacan a Lula y de pronto vuelve un Bolsonaro. Es decir, ¿por qué? Porque siempre se juega de arriba. Lo que tenemos que ir construyendo, más allá de cómo se juega arriba, es de abajo elementos de constitución de los procesos subjetivos para que podamos decir de una vez por todas, no, busquemos, ¿no es cierto?, otras formas de gobierno, democráticas, pero que no sea la representativa. Algunos llaman democracia directa, otros democracia radical, participativa, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido. Bueno, le quería decir acá... También otra participación de Sí, académico. Es que Dale. ahorita, cuando mencionas el tema de que los que llegan al poder, sean estos de izquierda, derecha o centro, lo que no importa, transan, quiero entender que transar también es hacer transacciones, negociaciones. Es imposible que un gobierno se haga sin transacciones, es decir, es necesario hacer nuevos pactos, nuevos ajustes conforme a esta ideología que puede ser más o menos social, más o menos interesada en el pueblo, más o menos interesada en el rescate de ciertos sectores. Porque si la discusión nos lleva a que todo el que llega al poder va a transar, bueno, entonces pues entrémosle a la anarquía, ¿no? Porque entonces todos van a transar. Creo que es imposible de inicio que un gobierno pueda hacer un avance, un progreso sin pactar mínimamente con los partidos de oposición. Un ejemplo, hace un par de semanas o 3, no recuerdo, un compañero de México hizo una crítica muy nefasta al actual gobierno de izquierda que me consta porque he estado viendo el impacto social, económico, político por el
lugar donde me encuentro, digamos, estratégicamente puedo mirar esa gran diferencia que ha representado este gobierno. Y entonces que una persona critique y diga que están haciendo lo mismo, que es justamente lo que la derecha quiere, que no se distinga, que no parezca distinto. Por supuesto que no era el lugar ni el momento para decir, oiga señor, usted si va a decir algo, dígalo con fundamento, porque si el fundamento es que yo creo que son iguales, o no tiene acceso o no tiene conexión con la población beneficiada, bueno, pues no tenemos más que una persona de esas típicas que se dicen de derecha o de centro, pero que encarnan toda la ideología, la postura y la actitud de superioridad que sienten las derechas, los gobiernos que tienen el poder, para criticar todo lo que no sea lo que ellos les ha beneficiado y lo que ellos enarbolan como intereses propios del pueblo y que no tienen nada. Estamos de acuerdo, Jaime, estamos de acuerdo. El tema, cuando dije, por eso, hay como diversos grados y escalas de todo esto. Por eso te dije, no es lo mismo un Lula que un Bolsonaro y que el enemigo es el neoliberalismo y el capitalismo. ¿Estamos de acuerdo ahí? De acuerdísimo. Sí, perfecto. Entonces, lo que estamos viendo acá, lo que falta es buscar una alternativa para ir construyendo, para derrocar este orden representativo, ¿no? Democrático representativo. Porque la idea es que hay posibilidades de otras formas, porque si no tenemos siempre lo mismo. Fíjate vos que en el sistema argentino el ciudadano no puede decidir políticamente, es decir, lo debe hacer a través de los representantes. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces hay que juntar no sé cuántas firmas para hacer alguna cuestión de cambio, ¿no es cierto? Como pasó en Chile también, que bueno, hubo todo un proceso muy interesante, pero fíjate todo el esfuerzo que hay que hacer para generar algún cambio, ¿no? Y lamentablemente vivimos en un orden social general planetario, digamos, muy difícil, y obviamente los estados están cada vez más atrapados, cada vez están más atrapados. Entonces, no es que sea lo mismo un gobierno liberal de derecha que un gobierno de izquierda o de centro izquierda, no, obviamente no es lo mismo, obviamente no lo es. Pero desde este lugar y desde este autor estamos pensando estas dos cosas que decíamos, ¿no? Que no se debe educar desde arriba, no se debe ejercer solamente el poder de arriba sin la participación, porque toda la institucionalidad te marca que son ellos, izquierda, derecha, lo que sea, son los que van a generar los cambios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin participación popular. ¿Se entiende? Solamente, por supuesto, cuando los eligieron. Entonces, hay algo que hace ruido, hay algo que está pervertido, ¿no? Entonces, en ese sentido... Sí. A mí me gustaría agregarle algo a Jaime, capaz que, no sé. Pero por ejemplo, se toma el poder, la izquierda toma el poder y supuestamente lo que viene es hacer un cambio, pero en realidad la izquierda ya no cuestiona el sistema, la izquierda es totalmente absorbida por el sistema. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, poner la escuela como un hospital social, ¿no? Entonces, en la escuela meto a los niños allá adentro, 8 horas allá adentro, ¿no? Donde se encarga el docente de ese niño. El padre ya se desentendió. ¿Para qué? Para que el padre vaya a trabajar, para que compre. Entonces ya ni siquiera, o sea, ya está, y eso ya está sumido. Y la izquierda, de hecho te digo más, la derecha cree que hay que volver para atrás, hay que poner 4 horas y que se arreglen como pueda, porque lo que piensa la izquierda es que los niños andan en la calle, o sea, y se peligra, digamos, la seguridad de los que sí tienen, ¿no? O sea, se agrava toda la delincuencia, entonces, aunque sea hay que encerrarlo, dice la izquierda. Por supuesto que tiene desde la teoría algunas fórmulas, como por ejemplo, bueno, poner talleres de arte, o sea, no que esté vacío de contenido totalmente la escuela. Ha habido la intención de que la escuela sea un poquito mejor, pero no alcanza, porque no está cambiando la estructura original que es para qué tenemos los niños encerrados. Y el ejemplo de la escuela es uno de los tantos, o sea, la izquierda ya no cuestiona el sistema. Bien, lo acepta. Bien, ahora, por supuesto, bueno, haciendo estas diferencias, Juan,
¿Qué tal? Sí, gracias Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? No, estaba pensando que quizás lo que hay que cambiar no es el poder, sino el sistema, y eso es posible en la medida en que podamos cambiar el estado actual. Nuestro estado actual es un estado heredero de la Revolución Francesa, del estado burgués. Sin embargo, no es el único estado que existió en la humanidad. Y este Estado burgués es un Estado que reproduce el sistema capitalista, el sistema de desigualdad y de pobreza. En la medida en que no cambiemos ese Estado desde la raíz, aunque tomemos el poder y seamos de izquierda, siempre vamos a reproducir de alguna manera el sistema. Eso es lo que me parece. O sea que hay que apuntar a transformar el Estado, a cambiarlo de raíz. Eso me parece a mí, ¿no? Ese es el punto que estamos acá tratando de desarrollar, que bueno, obviamente cualificando y viendo que no es lo mismo un gobierno que otro, evidentemente, pero es la lógica y la estructuración del sistema social y el sistema político el que hay que comenzar a pensar y reestructurar, ¿no? Obviamente que lo vamos a hacer, se puede hacer cuando toda esa masa que apoya a los gobiernos de izquierda, derechos humanos, comunitarios, etcétera, etcétera, también comience a meditar que no solamente tenemos que tener a los representantes y ir atrás de ellos, sino que también tenemos que tomar el poder desde ese lugar, tomar el poder entre comillas, ¿no? Porque ya lo vimos con Holloway, que de pronto lo del poder está viciado en sí mismo. Pero bueno, generar otra forma de vincularse, otra forma de pensar, otra forma de sensibilizarnos junto con otros. Es sumamente difícil, pero de pronto hay que ir construyéndolo, ¿no es cierto? Porque cada vez la gente, a ver, la pregunta es, ¿confiamos en nuestros representantes? ¿Confiamos en nuestros representantes? Y bueno, entonces algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Algo está mal, algo está pervertido. Bien, bueno, entonces, decía, este autor, volviendo a Rancière, dice que es tan importante porque lo que tenemos que pensar casualmente es esto. La voluntad dice, ¿no? La voluntad manda a la inteligencia. Fíjense que esta cosa tan sencilla, por eso también habla del pobre, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense esta cosa tan sencilla. La voluntad manda a la inteligencia. ¿Cuánto de verdad hay en esto? Porque vivimos con categorías. Tenemos, a manera de Deleuze y Guattari, tenemos el árbol clavado en la cabeza, ¿no? Es decir, el árbol como la rigidez, ¿no? La cosa vertical, la centralidad. Tenemos que pensar en formas descentradas, ¿no? En formas descentradas, a nivel político, social, a nivel educativo, etcétera, ¿no? Entonces, y también tenemos que pensar en formas descentradas en la propia subjetividad. Porque si nosotros queremos apresar un cambio social desde la cabeza solamente, no funciona. Por eso veníamos viendo con Guerrero Arias, por ejemplo, el corazonar, el sentipensar. Es decir, hay que poner el cuerpo, hay que poner los afectos, la sensibilidad también, y la voluntad que se ejerza como potencia, dice el autor, la voluntad que quiera la independencia, la voluntad que tome la conciencia emancipatoria, la voluntad que piensa que todos seamos iguales, y a partir de eso, la inteligencia va a tener que trabajar a partir de eso. Pero nosotros lamentablemente lo hacemos al revés, por el sistema, como Juan decía, ¿no? Occidental, la estructura política, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que la inteligencia tapona la voluntad, y la voluntad va atrás dogmática de la inteligencia dogmática, ¿no? De lo que te dicen los otros. Hay un otro que te dice, entonces vamos ahí, protestamos, nos quejamos, hacemos síntomas, ¿no? La patologización del vivir. Pero si nosotros nos detenemos a esto tan sencillo, que la voluntad, con una conciencia emancipatoria, manda a la inteligencia va a tener que abrir, ¿no? Otras formas de pensar. Puede ser muy idealista, pero a mí me parece muy empírico, una pragmática muy interesante, ¿no?
Bueno, no sé cómo estamos de hora. Bueno, les preguntaba, esta forma que estábamos haciendo con una presentación conceptual y abriendo así el diálogo para que no se nos escapen algunos conceptos, ¿le parece interesante o cómo lo ven? Bueno, no me contesten todos juntos. Ah, Juan Maya levanta el dedo ahí. Bueno, escucho el Además, silencio. sería bueno, Roberto, que haga circular ese PowerPoint. Me parece que sería muy interesante poder que cada uno lo pueda trabajar individualmente, ¿no? Bueno. Vos sabés que, aparte aprovecho para decirle, estamos armando una página web, ¿no es cierto?, para este espacio, para no ser solamente los lunes que nos encontremos, sino que vamos a tener un espacio, una página web, para ahí poder escribir, poder nuestras producciones y trabajar y compartir y ir pensando juntos, ¿no? Así que seguramente, bueno, haremos algo. Lo que pasa es que esto un poco, me entiendo yo, ¿no? Por ahí no está tan clarito, digamos, ¿no? Pero bueno, sigamos. Roberto, ¿Sí? eu queria agradecer pela frase quando estava falando sobre emancipação, a frase de que não lutamos por liberdade, mas lutamos porque somos iguais. Assim, não lutamos por igualdade, mas lutamos porque somos iguais em potência. Exatamente. Isso me mobilizou um afeto potente aqui, gostei muito disso. Queria agradecer por esse estímulo, né, desse pensamento. Obrigada. Vos sabés que tuvimos este pensamiento también, tú eres de Brasil, también hemos trabajado en otras reuniones a Rolnik, no sé si la conoces. Rolnik. Rolnik, que se llama, bueno, no me acuerdo el texto ahora. Sueli Ronick. Claro, esa, Sueli. Bueno, sí, Sueli Ronick. Trabalhou con Guattari. Con Guattari, exactamente. Lo trabajamos acá y trabajamos a Pelvar también, que también está en esa línea, ¿no? Así que bueno, esto es lo que tratamos de alguna forma de ir construyendo. Esfera de insurrección, exactamente, muchas gracias. Esfera de insurrección y tiene otro con Guattari que es, son micropolíticas, se llama, ¿no? Sí. Así que, bien. Bueno, no sé cómo estamos, ya estamos hora y media pasada. Bueno, no sé a ver qué ideas quedan, entonces, a mí, cada uno puede tomar este texto y le da la puntuación que uno cree, ¿no es cierto?, más allá de lo del autor, ¿no es cierto? Yo particularmente le doy importancia, como alguien dijo, volvamos al niño, ¿no? Yo creo que ese es el eje de la cuestión, ¿no? Donde ahí el niño, en esos primeros años, explora el universo. No exploramos un carajo nosotros, ¿no? Repetimos, reproducimos nuestro hábito. El niño tiene una potencia de exploración impresionante, ¿no? Y eso me parece que es lo que todavía nosotros lo tenemos latente, ¿no? Por eso generamos esto, por eso hay gente que escribe, hay gente que, ¿no? Que bueno, permanentemente, a ver, ¿cómo decirlo de esta forma? Pese a nosotros mismos, tenemos virtualmente nuestra propia potencia, ¿no? Lo que nosotros, cada uno, tiene una potencia de lo que puede, ¿no? Me parece que esto es fundamental, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Estas fuerzas activas, a nivel nietzscheano, si tú quieres, estas fuerzas activas, productivas, ¿no? Donde tenemos esta emancipación de que vamos generando cosas que pensamos de nuestra propia cabeza junto con otros, nos cuesta a nosotros porque cuando generamos en un momento este microacontecimiento subjetivo, tras cartón, se nos vienen nuestras propias formas reactivas y nosotros nos taponamos a nosotros mismos, digamos. Entonces,
cuesta salir de este sistema dogmático, ¿no? de imposición histórica y permanente sobre nuestras cabezas, ¿no? García Prepper. ¿Cómo están? Saludos a todos y a todas. ¿Qué tal? Bien, voy a comentar algo propio, ¿no? Sí. La universidad donde yo trabajo es una universidad castradora, porque impide la investigación a través de trabas burocráticas administrativas. O sea, nos quita aún a los docentes la capacidad de producir, con un modelo de gente que ni siquiera investiga. Estamos hablando de que las mismas instituciones educativas son reproductoras de la dominación. Hasta aquí lo dejo. Perfecto, pero no solamente eso, demos vuelta a la tortilla, demos vuelta a la cuestión. Suponte que la universidad dice, bueno, produzcan, generen, y por ahí estamos respirando tanto esta atmósfera, que nos ha penetrado tanto, que de pronto buscamos los amos que nos digan, pero ¿cómo tenemos que hacer? Pero díganos cómo. O si no tengo ganas, porque ya vengo simplemente a, qué sé yo, en el trabajo vengo a marcar tarjeta y me voy, ¿no? Es decir, es más fácil la pasividad, es más fácil la delegación, ¿no? Entonces me parece que tenemos que tener muy claro, que nosotros reproducimos dentro nuestro, tenemos el enano fascista, tenemos el árbol clavado en nosotros, cargamos al sacerdote de nosotros, tenemos la moral incorporada, tenemos las clasificaciones binarias reactivas en nosotros. Entonces, es difícil, por eso te digo, tal cual como tú dices, la universidad es castradora, pero del otro lado tenemos los sujetos castrados. Somos sujetos castrados también en algún aspecto, ¿no? No lo quiero hacer tan, pero tenemos que tomar un poco de conciencia de nuestras propias limitaciones, ¿no? Y de nuestra propia, alguien habló de burguesía, somos sujetos burgueses que reproducimos, ¿no? Y de pronto cuando nos queremos críticos, tratamos de libidinizar la crítica con los libros y con los enunciados, y seguimos siendo pobres, pasivos, reactivos, ¿no? Y seguimos reproduciendo dentro nuestro, ¿no? Parte de lo mismo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Esperemos que cuando veamos el próximo encuentro de acá a 15 días con los zapatistas, algún aire fresco entre, ¿viste? Porque realmente estamos medio saturados con más de lo mismo, ¿no? Quizás con los zapatistas y con algunos otros puede entrar un poco de aire fresco. Roberto, quería algo acerca de lo que estabas mencionando anteriormente, de lo que se está dando en Argentina. Pues yo he venido leyendo alrededor, podría como sustentar. No se escucha bien. En términos de en Argentina, por ejemplo, con la lucha feminista, con la consecución de la abolición, pues, de la supuesta ley que prohíbe el aborto, porque pues eso es irrisorio decirlo, pero bueno, con esa lucha, que es una lucha de voluntad que se dio precisamente no solamente por un grupo homogéneo de mujeres, sino de toda la sociedad en general, porque la sociedad se movilizó, que no fue una lucha que se dio de un momento a otro, sino una lucha que se dio de una manera movilizó lo que era en este caso el derecho a que las mujeres pudieran tener la voluntad de decidir sobre su propio cuerpo, una lucha que se evidencia detrás de no se escucha nada. Andrés, no se escucha bien, no se escucha, Andrés, pero algo se entendió, algo se entendió algo se entendió. Jorge, en todo caso, Jorge después, Jorge Viterbo, tienes levantada la mano, Jorge. O que la anote en el chat. Anotalo en el chat, Andrés. Hola. Sí, Jorge. Sí.
Bueno, con respecto a lo que planteó Juan, que coincido plenamente por ahí en el tema del Estado, las estructuras que se han conformado por el sistema verticalista y jerárquico, tenemos que buscar alguna manera de ir visibilizando en forma crítica. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay algunos conceptos que vienen desde la época de la monarquía, de 1100 o 1020, por ahí no recuerdo bien, pero siguieron conservándose, porque, como ser ejemplo, el concepto de fuero. El concepto de fuero es tan viejo como la época monárquica, pero sin embargo el sistema en las estructuras estatales lo siguió conservando. Es un ejemplo que te quiero remarcar por ahí como forma crítica para ir visibilizando los errores de este sistema de la forma que nos somete. Nada más. Tenemos el sistema, como tú dices, tenemos el tema filosófico del logos, la cuestión del ser, ¿no? También en algún momento vamos a ver a Julien, que tiene un libro, tiene muchos libros, ¿no? Se llama Vivir existiendo, y hace una crítica del sistema occidental, porque viajó a China y de ahí, hizo todo un trabajo para repensar Occidente, y es muy interesante que lo vamos a trabajar, y quizás esté en sintonía con lo de, no sé, la filosofía andina, con los zapatistas y otras producciones, ¿no? Porque como de construir al sujeto, ¿no? De construir las subjetividades que tenemos, que cargamos entre nosotros, ¿no? Porque teóricamente todo está bien. ¿Cuál es el sistema fundamental que el sistema plantea? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Las otras cuestiones son locas, son violentas, ¿no? Es lo que hay. Entonces, ¿qué dicen los zapatistas? No, hay otros mundos posibles, ¿no? Entonces, hay un orden de posibilidades que casualmente es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pensamos nosotros como sujetos individuales? Saquemos toda la estructura social. ¿Qué pensamos? Y sí, es esto lo que hay. Me sigo en este marco identificatorio, ¿no? Nosotros tampoco deconstruimos nuestra propia estructura subjetiva, ¿no? Así que, no sé qué tal, ya tenemos casi 2 horas de trabajo, podríamos ir dejando, no sé, levante la mano lo que le parece que los zapatistas puede ser, o si tienen algún otro autor que les interese, no sé si les parece que podamos profundizar o acercarnos a Prepper García. Que apoyo la moción. Ah, perfecto. Bueno, Juan Maya. Sí, me parece, Roberto, que esa idea de trabajar los zapatistas puede ser clave para entender cómo se puede construir un nuevo Estado, otro Estado que no sea este, que es el heredero del Estado burgués de la Revolución Francesa. Y lo que incluyo ahí, para pensarlo, la posibilidad de otros estados, por ejemplo el Estado incaico. Había un Estado en la civilización inca, había un Estado en la civilización azteca, había un Estado en la civilización egipcia, en los chinos, por lo tanto me parece a mí que los zapatistas y muchas otras experiencias de Estado pueden ser muy interesantes de profundizar para ver de qué modo se puede modificar de raíz este Estado, que es un Estado que reproduce un capitalismo que empobrece y es el que produce las desigualdades a nivel planetario, no solamente en nuestros países subdesarrollados. Perfecto, Juan, totalmente de acuerdo. Yo agregaría una cosita a lo que tú dijiste, muy bien expresado. Yo agregaría otra cosa. No solamente pensar en derrocar el Estado, solamente, ¿no? Sino que mientras tanto pensar en derrocar nuestros propios estados instituidos en nosotros, ¿no? Como conjunto de personas acá, ¿no? Entonces, este espacio que sea un espacio libertario, emancipador.
es difícil que el hombre, la mujer, pueda pensar por fuera de una determinada cultura. Nuestro desafío es cambiar esta cultura, romper esta cultura. Exacto, exacto. Porque como bien trabajamos cuando vimos colonialidad y decolonialidad, como bien vimos, la colonización no es solamente el ejercicio físico de un país que se mete contra otro país, ¿no? Invade el país, porque eso ya está revertido, ¿no? Pero ha quedado, o queda todavía la colonización cultural, como bien dice Juan, la colonización epistemológica, la colonización subjetiva, la colonización semántica, semiótica, lo que sea, ¿no? Esa es la peligrosidad y que no nos damos cuenta, ese es el tema. Lo alarmante es que nos creemos sujetos liberados y realmente para nada es así, ¿no? Entonces, sí podemos ser sujetos que buscan la emancipación y que se queden más, pero si sos autocrítico, mínimamente, ¿no? de lo que estás reproduciendo. Así que, bien, maravilloso. Hay una corriente del pensamiento aquí en México que está influenciada a través de Enrique Dussel. Entonces, Enrique Dussel es un filósofo argentino que está muy pendiente del desarrollo de las conciencias y pone mucho el ejemplo con los zapatistas. Perfecto. Armando, me parece bárbaro. A Dussel lo vamos a trabajar. Con el mandar obedeciendo, y que significa... Sí, lo vamos a trabajar, pero fíjate, te doy un detalle, Armando, porque por ahí, vos sabés que Dussel ha dado un seminario hace poco, hay una institución, no sé, de liberación latinoamericana, no sé cómo se llama bien, ¿no? Pero tiene una página, todo, dio un seminario y se cobró, no sé si $200, algo así, ¿no? Que era imposible, sobre todo para Argentina, ¿no? Entonces, fíjate vos que sin querer, yo no pongo en cuestión a Dussel para nada, ¿no? Al contrario, lo vamos a traer, lo vamos a pensar, pero fíjate vos que él junto con otros da un seminario que lo da la propia universidad, no sé bien cuál era, pero cobraba una enormidad. Para Argentina, con la devaluación y con los dólares, es una enormidad, ¿no? Y varios le pusieron, ¿no? Que era imposible. ¿Lo revirtieron? No lo revirtieron. Yo no creo que sea solamente para el bolsillo de Dussel o para la institución. No sé por qué, pero me parece una enormidad. Un pensamiento libertario, un pensamiento descolonizador y que primero cobren en dólares. En dólares cobraban. Roberto Torres hay uno solo. Entonces, está bien, pero bueno, se entiende, ¿no? Bárbaro Dussel lo vamos a trabajar, lo vamos a pensar y tiene una producción y ha generado un montón de cosas que es impresionante. Pero fíjate vos el detalle, ¿no? Que él no se ha dado cuenta. O se ha dado cuenta y bueno, y está la institución y bueno, no sé cómo se acomoda en esa cuestión. Pero bueno, pero ahí está. Yo no lo pude hacer. Tenía ganas de hacerlo, pero bueno. Entonces, vamos a seguir trabajando. El próximo lunes tenemos los que están en el taller, de 1000 mesetas. Vamos a ver la segunda parte de Rizomar. Voy a hacer una presentación de la primera parte y ya en otro de acá a 15 días vamos a ver, voy a avisar si encuentro algo que más o menos refleje un poco. Vamos a ver el tema de los zapatistas. Así que, bueno, agradezco muchísimo la participación, llegamos a 70 personas, impresionante. Así que, bueno, no tengo palabras y les agradezco porque este espacio no puede existir si no estamos todos, ¿no? Si no estamos cada uno de nosotros sosteniéndolo. Así que nos vemos el próximo. Nosotros te agradecemos a vos y tu generosidad intelectual. No, para nada. Te mando un fuerte abrazo. Bueno. Y próximamente espero que participe en la página web cuando la saquemos. Así que, bueno, un abrazo para todos, todes,
etcétera. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Ricardo. Adiós.